Muy bien, nos encontramos para hablar acerca del Excel intermedio y veamos los puntos, ¿no? El día de hoy vamos a hablar acerca de las funciones lógicas. ¿Qué es lo que hace las funciones lógicas? Me dice que evalúa el contenido de una celda de acuerdo a una condición. Evalúa el contenido de una celda, ¿correcto? Si una celda cumple una cierta condición, se le da un resultado. Y si no cumple, también se le da otro resultado. En estas funciones lógicas encontramos tres categorías. Una de ellas es la función sí básico, función sí anidada y la función sí combinada con otras funciones. Puede ser con la función sí y con la función sí o. Muy bien, entonces cada categoría tiene una forma de trabajar muy en particular, ¿ya? Entonces veamos, primero analicemos lo que es la función sí básico. Dice, esto se da cuando existe solamente una condición y su resultado. Una sola condición y su resultado. Por ejemplo, el promedio del alumno, la condición es el promedio del alumno debe ser mayor a 11. Si esto se cumple, aprobado. Pero si no se cumple, desaprobado. ¿Correcto? Resultado verdadero, resultado falso. Veamos en el ejemplo aquí. Muy bien, entonces aquí tenemos un caso donde me dice, determinar la condición alumno bajo la siguiente condición, ¿no? Si su nota es mayor o igual a 10.15 es otro punto, aprobado. De lo contrario, desaprobado. Por lo tanto, les digo de la siguiente manera. Digo, igual sí. La celda que voy a analizar es la nota, su promedio. Prueba lógica. Para mí la prueba lógica viene a ser la condición. Primero armo la condición en estas funciones. Entonces le digo, si en la celda B17 hay números mayores o iguales a 10.5, esa es mi condición, ¿ya? Esa es mi condición. Entonces, ¿qué va a pasar? El resultado verdadero. Como el resultado lo voy a dar de tipo texto, le pongo entre comillas, aprobado. De lo contrario, desaprobado. Y cierro paréntesis. Muy bien, entonces podemos apreciar que la sintaxis me dice, si vas a utilizar la función sí, primero necesito la condición, la prueba lógica. Luego necesito el resultado verdadero, el resultado falso. Entonces esto se compone de la siguiente manera. Si en la celda B17 hay números mayores o iguales a 10.5, que es la condición, entonces dan un resultado verdadero, que en este caso es aprobado. Pero si no cumple esta condición, el resultado falso, que es desaprobado. Muy bien, enter, aprobado, arrastra para todos, y ahí tengo. Perfecto. Voy por el ejemplo 2 para seguir. Fíjense, esto es cuando mi resultado es de tipo texto. Veamos cuando hay una operación o en el caso que nos podamos encontrar. Aquí, hallar el aumento de todos los artículos, pero esta vez dice condicionado de acuerdo a la categoría. Haga uso de la tabla de datos. Muy bien, aquí tengo una tabla, dice, si la categoría es A, un 10% de aumento. Si no, si es otra categoría B, C, D, si es otra categoría, el 15%. Entonces, analicemos, ¿no?, con la función sí. Primero armo la condición. ¿Cuál es la condición? Que la categoría dice debe ser igual a A. Como es texto, todo va entre comillas. No importa si es mayúscula o minúscula. Si B30 es igual a A, esa es la condición, entonces ¿qué va a pasar? Dice que el 10% del sueldo, entonces el 10% del precio unitario. Precio unitario por el 10%. ¿Ve? De lo contrario, nuevamente precio unitario, si no me permite seleccionar, lo escribo C30 por el 15%. Y ahí está. Volvemos a analizar. Condición, resultado verdadero, resultado falso. ¿Cuál es la condición? Que en la celda B30 haya números iguales a A. Perdón, haya letras iguales a A. ¿Y qué va a pasar si se cumple esta condición? El 10% del precio unitario. Pero si no, el 15% del precio unitario. Veamos.
arrastro y ahí están los aumentos. El aumento, ¿no? 18. Muy bien. Así estamos. ¿Ya? Vamos al ejemplo 3. Dice, determinar el nuevo sueldo de cada trabajador si desea proporcionar un aumento del 12%, solo aquellos que ganen menos de 1000 como sueldo básico. Muy bien, entonces vamos a determinar su nuevo sueldo. Dice, vamos a darle el 12% a aquellos que ganen menos de 1000. Veamos. Le digo, igual si, primero armo mi condición. Mi condición es que en esta celda haya números menores a 1000, dice, menor a 1000. Si en la celda B46 hay números menores a 1000, entonces vamos a darle el 12%. ¿De dónde va a salir? Del sueldo básico. Sueldo básico por el 12%. Y con aquellos que no cumplen la condición, como no hay un resultado falso, de lo contrario, 0. Listo. Analizamos. Condición, resultado verdadero, resultado falso. Siempre tengo que poner un resultado falso. Siempre. ¿Ya? Muy bien. Ahí está su aumento. Ahora estamos para todos. Y ahí cada uno. Aquí hay 2 que no cumplen la condición. Porque gana más de 1500, gana más de 1000. El resto sí. Su nuevo sueldo, entonces simplemente sumamos, ¿no? El sueldo básico más el aumento. Ahora estamos para todos y ya tengo ahí. Muy bien, entonces ahí tengo ya la función sí básico. ¿En qué caso se utiliza esto? Cuando hay una sola condición y su resultado. Cuando existe una sola condición y su resultado. Ahí aplicamos eso. Donde existe una sola condición y su resultado. Aquí saben cuál es la condición, que su promedio sea mayor o igual a 10.5. Aquí cuál es la condición, que la categoría sea A. Y aquí cuál es la condición, que su sueldo sea menor a 1000. Una sola condición y le damos su resultado. Muy bien, entonces esto aprueba lo que estamos haciendo aquí. Cuando hay una sola condición y un solo resultado. ¿Ya? Muy bien. Acá me recomienda, dice, las expresiones con comparación de caracteres, letras siempre van entre comillas, lo que estamos viendo. ¿Ya? Numéricos no llevan comillas, perfecto. Siguiente categoría viene a ser la función si anidada. En este caso, cuando hay muchas condiciones y muchos resultados. Por ejemplo, de 0 a 10 malo, de 11 a 15 bueno, 16 a 20 en este caso. Excelente. ¿Ya? ¿Y cómo va? De esta manera. Muy bien. Vayamos si anidado. Uy, tenemos aquí un caso. Dice, el comentario, de acuerdo, ¿no? Si es de 0 a 10 malo, cuando tengo un tipo de enunciado de esta manera, lo que hago es, obviamente, la función sí. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué celda voy a evaluar? El promedio. ¿Ya? Entonces, cuando tengo una condición de este tipo, cada condición con su resultado, de 0 a 10 malo, de 11 a 14 regular, sucesivamente, siempre le voy a poner menor o igual, siempre, y agarro el dato mayor de la condición. En este caso es 10. Repito, siempre ponemos menor o igual y agarramos el dato mayor. Entonces, con esto estamos diciendo, ¿no? Si en la celda H4 hay números menores o iguales a 10, entonces, menos o igual a 10, entonces, eso tiene que ser malo. Muy bien. Ahora, para el segundo, coma sí, nuevamente, o punto y coma sí, dependiendo de lo que pide la computadora. Nuevamente, si esto, segunda condición, de 11 a 14, mi técnica es siempre pongo menor o igual y agarro el dato mayor de la segunda condición, que es 14. Entonces le digo regular. Muy bien. Para el siguiente, coma sí, tercera, ¿ve? Nuevamente, H4. Tercera condición de 15 a 17, ¿qué hago? Menor o igual a 17, entonces ellos son notable. Muy bien. Entonces, la última condición ya no le pondría coma así. Esto sería mi resultado falso para completar la estructura. Si no es malo, no es regular, no es notable, va a ser excelente. Entonces, de lo contrario, le digo excelente. Cierro comillas y cierro paréntesis. 1 de color morado, falta.
rojo, falta negro. Cuando sale de color negro, me indica que ya finaliza el cierre de paréntesis. 1, 2 y 3 sería abierto y cierro 3. Enter y arrastro. Y ahí tengo, ¿ve? Todos la evaluación para cada uno de ellos. Muy bien. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Acá es casi igual, de 0 a 10 niños, de 11 a 16 adolescentes, 17. La misma técnica. Igual sí. ¿Qué voy a evaluar? Su edad. Dice, si la, ¿qué hago en este caso? Menor igual a 10. ¿Qué va a pasar con ellos? Ellos son niño. Muy bien. Segunda condición, coma sí. Sigo evaluando la edad. Si no me permite seleccionar, lo escribo. De 19. De 19, la segunda es de 11 a 16. Entonces le digo menor o igual a 16. Entonces ellos son adolescentes. Voy a poner todo en mayúscula. Adolescente. Listo. Para el tercero, coma sí. De 19, ahora le digo menor o igual. Siempre pongo menor o igual y le digo 27. Agarro el dato mayor de la condición. Ellos son joven. Y el último ya no sería condición, sería mi resultado falso. Entonces, si no es niño, no es adolescente, no es joven, va a ser adulto. De lo contrario, adulto. Primer paréntesis, morado, rojo, negro. Queda ahí. Y enter. Ahora está para todos y ahí está. Como ustedes pueden apreciar, ¿ve? Por eso se le llama sí anidado. Sí para la primera condición y su resultado. Sí para la segunda condición y su resultado. Sí para la tercera condición y su resultado. Y el último sería mi resultado falso, que ya no le pongo el sí, sino le pongo entre comillas si es texto, ¿no? O si no, otra operación. ¿Ya? Ahí va quedando. Y el tercer ejemplo, que es casi igual. Vamos a darle su sueldo: ingeniero 2000, abogado 1500, doctor 3000, caso contrario 1000. En este caso sí, fíjense. Entonces, igual. Sí. Ingeniero. Si esta celda de 30 dice, si D30 es igual a ingeniero. Eso es lo que me está pidiendo. Entonces, ellos van a ganar 2000. No va entre comillas porque es número. Nuevamente, coma sí. Si D30 ahora es igual a abogado. Esto va entre comillas. Abogado. ¿El abogado cuánto gana? Veamos. 1500. Nuevamente, coma sí. Ahora, si esto es igual a doctor. Doctor es igual a doctor. Entonces el doctor gana 3000. ¿Ve? Si no es abogado, no es doctor, no es doctor, si cualquier otra profesión va a ganar 1000. Entonces, de lo contrario, 1000. Como ya este no es este texto, va 5 mías. 1, 2, 3. Nuevamente, ¿ve? 3. Nuevamente reitero. Sí para la primera condición y su resultado. Sí para la segunda condición y su resultado. Sí para la tercera condición y su resultado. Y el último ya sería el resultado falso. Ahí. Ahora estamos para todos y ya tengo el resultado, ¿ve? De esto se compone la función sí anidada, cuando tenemos muchas condiciones y muchos resultados. Cada condición con su resultado. Muy bien. ¿En qué caso? Entonces podemos ponerlo aquí. Cuando existen muchas condiciones y muchos resultados. Cada condición con su resultado. Perfecto. Muy bien. Tercera categoría, la función sí combinada con otras funciones. ¿Ya? ¿Y cuáles son esas funciones que vamos a detallar acá? El sí y el sí o. ¿En qué caso? Dice cuando hay muchas condiciones y un solo resultado. Primera condición, el alumno debe estar aprobado. Segunda condición, ¿ya? La talla debe ser mayor a 1,70 m. Y tercera condición, conducta mayor a 15. Muy bien. Entonces analizamos eso.
Ujú. Perfecto, veamos aquí en el sí combinado. Para ello vamos a ver el combinado sí con i, ¿ya? Fíjense, ve, aquí ya tengo, mi escenario cambia, ¿no? Tengo, si el destino es Cusco y el tipo de entrega es normal, hay dos condiciones. Cuando ya tengo dos condiciones, entonces viene a tallar la siguiente función. Fíjense, primero voy a analizarlo con la función i, fíjense, igual i. ¿Por qué estoy utilizando solamente la función i? Voy a analizar varias o muchas condiciones. Primera condición, Cusco. Esto debe ser igual a Cusco, coma, y la otra condición igual a normal. Si esas dos condiciones se cumplen, debe devolverme verdadero. ¿Qué le estoy diciendo? Y B5 es Cusco y C5 es normal. Si esos dos se cumplen, verdadero. Arrastro. Ahí está. ¿Cuántos hay que se cumplen la condición? 1, 2 y 3. 3 verdaderos. Porque le estoy diciendo que la celda B5 es igual a Cusco y C5 es igual a normal. Si esos dos se cumplen, verdadero. ¿Ya? Entonces aquí lo que está haciendo la función i, está evaluando muchas condiciones y le está dando un solo resultado, que en este caso es verdadero. Ajá. Muy bien, ahora, a veces estas funciones son muy básicas, ¿no? Yo necesito una respuesta concreta. Necesito que si es Cusco y es normal, que le dé 150. Perdón, si es Cusco y normal, que le dé 80. Pero si no, que le dé 150. Entonces, esto lo tengo que combinar con la función sí, para tener una respuesta concreta. Ya, voy a borrarlo y le digo igual sí, sí, y le digo y. ¿Ve? De esta manera se combina. Y dentro de ahí va todas las condiciones. Primera condición, Cusco B5 debe ser igual a Cusco, coma, tipo de entrega debe ser igual a normal. Perfecto, cierro paréntesis. Si esas dos condiciones se cumplen, entonces se le va a cobrar 80, de acuerdo al enunciado. Pero si no, se le cobrará 150. Listo. Enter. Y ahí está. Todo lo que salía verdadero, ahora sale 80. El resto sale 150. ¿Quiénes son? 1, 2 y 3. Le doy su relleno. ¿Ve? Como pueden apreciar, se combina de esta manera. Ahora, si analizamos esta función, vemos lo siguiente. La función i evalúa muchas condiciones. Punto número 1. Punto número 2. Obliga a que esas condiciones se cumplan. Si estas dos condiciones se cumplen, recién le da 80. Pero basta que uno de ellos no se cumple, le da 150. Basta que uno de ellos se cumpla. ¿Ya? Entonces lo combino con la función sí para tener una respuesta concreta. Veo el siguiente caso. ¿Cuál es? Dice, determinar, no, el estado dice debe ser, debe tener título, debe tener más de 2 años de experiencia y debe tener hasta 35 años. Si cumple esas condiciones, entonces contratar. De lo contrario, no apto. Hay 3 condiciones. Entonces, ya sé que la función i evalúa muchas condiciones, pero para la respuesta concreta, lo voy a combinar con la función sí. ¿Ya? Sí. Entonces le digo, no, primero, título igual a sí. Igual a sí, igual sí. Coma, segunda condición, experiencia, dice debe de ser más de 2 años, mayor a 2. Coma, y edad hasta 35 años, menor o igual a 35. Listo, son 3 condiciones, ¿ve? Cierro paréntesis y ahí tengo, ¿ve? Mi primera condición, a ver aquí, mi primera condición, segunda condición y tercera condición. Coma, ¿qué va a pasar si esos 3 se cumplen? Le digo, contratar. De lo contrario, dice no apto. Y listo. Cierro paréntesis. El primero es no apto porque no cumple ninguna condición. Arrastro. ¿A cuánto se va a contratar? A 2. Voy a aumentar aquí. ¿Ve?
Si tiene título, experiencia 5 años, 34 se le contrata. Tiene que cumplir las 3 condiciones en este caso. ¿Y quiénes cumplen? Solamente 2. Vuelvo a analizar. Dentro de ahí están todas las condiciones. Si yo solamente lo evalúo con la función i, si solamente lo evalúo con la función i, me va a devolver verdadero o falso. Pero en este caso lo estoy combinando con la función si para tener una respuesta concreta. Veo el siguiente caso. Ahora me dice determinar la bonificación si es del sexo masculino y dice y estado civil casado. Si cumple esos dos, recibe una bonificación del 10% del básico. Veamos, primera condición debe ser del sexo masculino y dice y debe estar casado. Muy bien, veamos. Nuevamente, igual si y debe ser igual a masculino. Primera condición, debe estar, como todo este texto, casado. Muy bien, no hay más condiciones, cierro paréntesis. Coma, ¿qué va a pasar con ellos? Dice el 10% del básico. Si no me permite seleccionar, lo escribo, que sería de, a ver, esta es la celda B, sería, ¿no? C35, por el 10%. ¿Y qué va a pasar si no cumple? De lo contrario, 0. Muy bien, ahí tengo ya el análisis de mi función. ¿Ya? Entonces, 0, ¿no? Enter. Y ahí está. El primero no cumple las condiciones. Vamos a ver. Solamente 2, ¿ve? Solamente 2 cumplen las condiciones. Y ahí está. Masculino, casado, su bonificación. Masculino, casado, el resto no. Entonces, vuelvo a reiterar. La función i evalúa muchas condiciones y obliga a que estas condiciones se cumplan. ¿Ya? Y lo combino con la función si para tener una respuesta concreta. Fíjense, el 10% del básico. De lo contrario, 0. Muy bien. Entonces, el siguiente punto viene a ser la función si o. ¿Ya? Si o. Igualito podemos evaluar con solamente o. ¿Ya? Ahora, el punto me dice, ¿ven? Se dará 190 soles a aquellos trabajadores que estén casados o que tengan hijos. Punto importante, es casi la misma estructura de hace un momento, sí, pero ¿cómo me doy cuenta? Aquí me dice, si el destino es Cusco y el tipo entero es normal, me dice que utilice CI. ¿Ve? Acá igualito. Título de tener 2 años de experiencia y me dice que use CI. Aquí, si es del sexo masculino y, ¿ve? Nuevamente y, me dice que utilice CI. ¿En qué caso utilizo sí o? Primera condición, que estén casados o que tengan hijos. Uno de los dos, ¿ve? O. Igualito aquí. Más de 3 años de experiencia o que sean titulados. Cuando encuentro un o, ya directamente un sí o. Y sería de la siguiente manera. Vamos a ver. Igual sí o. Mismo proceso. Primera condición dice, debe estar casado, ¿no? Entonces, de 50 igual a C, coma, debe, dice, o que tengan hijos. Y dice 50 mayor a 0 para representar a aquellos que tienen hijos. ¿Qué va a pasar con ellos? 190 soles. De lo contrario, 0. ¿Ve? Es lo mismo, simplemente cambia la lógica nada más. Hace un momento sí y ahora sí o. ¿Por qué? Porque la función sí o no obliga a que todo se cumpla. Basta que uno se cumpla y te da el resultado. Veamos. Ahora está para todos. Aquí la mayoría, ¿ve? Basta que cumpla una condición. Soltero no cumple la primera condición, pero si tiene hijos, cumple la segunda condición. ¿Ve? ¿En qué caso se le da 0? Cuando no cumple las 2 condiciones. Cuando no cumple las 2 condiciones, ahí se le da 0. ¿Ve? Entonces la función sí o en algunos casos vamos a utilizarlo. ¿Ya? Voy a ver el siguiente ejemplo. También sí o. Igual sí o. ¿No? Dice la primera condición, más de 3 años de experiencia. Experiencia mayor a 3 o título, dice, debe ser titulado en computación. Sí. Ese texto entre comillas. Sí. ¿Qué va a pasar? Dice, le vamos a poner como apto.
entonces apto. De lo contrario, lo voy a poner no apto. Y listo. ¿Ven? La misma estructura, pero la lógica nada más cambia. ¿Ven? No cumple, ¿ve? 13 años. Dice debe ser más de 3 años. No cumple y no cumple los dos, recién no apto. Aquí tampoco cumple la primera condición, pero sí tiene título, por lo tanto apto. ¿Ya? La función O evalúa muchas condiciones también, pero basta que uno se cumpla para que te devuelva el resultado verdadero. Basta que uno se cumpla. Y voy a ver el tercer ejemplo. Dice 100 si tiene calificado de computación o inglés, ¿no? Caso contrario, si tiene certificado de computación o inglés, uno de los dos, 100 puntos. Igual sí o computación, dice debe tener certificado, sí, o sí también inglés. ¿Qué va a pasar? 100 puntos. Basta que tenga 1,0. ¿Ve? Por eso dice o, ¿no? Puntaje 100 si tiene certificado de computación o inglés. Caso contrario, si no tiene ninguno de ellos, 0. A ver, ¿en qué me estoy equivocando? Aquí está. Ajá, no, perdón, me falta la coma. Coma. Ya está. Arrastro. Ahí está. ¿Ve? ¿No tiene los dos certificados? 0, pues. No tiene los dos certificados, 0. Basta que tenga 1. Basta que tenga 1. Muy bien. Y eso fue nuestras funciones lógicas. El caso práctico ya ustedes le dan solución. Cualquier detalle que no les sale, me lo hacen saber para poder reforzar este punto que son las funciones lógicas, ¿ya? Entonces, no olviden, por favor, tenemos las funciones lógicas que evalúan el contenido de una celda y hay 3 categorías: función sí básico, el sí anidado y el sí combinado con otras funciones, que es la función sí y sí o. Muy bien, entonces hasta ahí quedamos con las funciones lógicas. Cualquier detalle me lo hacen saber. Saludos para todos, nos vemos en la siguiente sesión.